Amados hermanos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que van a estar recibiendo el estudio de esta tarde. Vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a orar y no tenemos energía eléctrica en este momento, así de que va a quedar un poquito oscuro, pero no importa. Lo que importa es de que el audio funcione, porque como no hay energía no podemos ponerle ventilador al teléfono, entonces se calienta y se nos tumba la señal. Pero vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, estamos listos, Señor, para iniciar el estudio de esta tarde. Invocamos tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, y te rogamos, oh Dios, que a través de la palabra de esta tarde seamos instruidos, capacitados, mi Dios, llenos, Señor, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que podamos cumplir con el propósito para el cual nos tienes aquí en la tierra, que es prepararnos, capacitarnos para predicar el Evangelio. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo me asista, ponga gracia en mí, ponga palabras, Señor, ponga desenvolvimiento para que pueda expresarme mejor y que de esta manera mis hermanos puedan estar claros en los conceptos que hemos sacado de la Biblia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, necesitamos tu asistencia y todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de los que has elegido para este día y guárdalos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, estamos en Romanos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pues la semana pasada estuvimos dando la introducción, ¿verdad? Y tocamos ya un puntito ahí de que ese puntito que tocamos en cuanto a quién fundó la iglesia de Roma, ya ustedes ya lo tienen bien puesto en sus mentes, que nadie los puede mover de manera de pensar, porque ya saben de que no fue Pedro ni fue Pablo. Así es de que vamos a iniciar. Y el tema del mensaje, el tema del estudio de esta tarde, la enseñanza, es la naturaleza y el contenido del Evangelio bíblico. Ese es el tema en el que vamos a tratar. Hoy vamos a estudiar un punto nada más de esta lección y vamos a escudriñar del versículo 1 al 7. Ahora, recordemos de que no hay nada más importante para el creyente que entender el contenido del Evangelio. ¿Por qué? Porque si el creyente entiende el contenido, él tendrá bases, va a tener bases sólidas, ¿verdad? Porque no hay nada más importante que saber en qué consiste su fe, cuáles son los fundamentos en los cuales usted se basa, cuál es su convicción. Si alguien le preguntara, explíqueme en qué usted basa su fe, nosotros tenemos que tener un conocimiento para poder explicarle, ¿verdad? Para que cuando alguien venga o usted se encuentre a alguien y que quiera demandarle alguna razón de la esperanza que usted tiene de que un día Cristo vendrá, o si un día usted muere, usted se va a gozar a la presencia de Dios en la vida eterna, usted debe de saber cómo responder en base a su esperanza. Tiene que saber, ¿verdad? Porque de lo contrario van a ver de que usted está desarmado y tal vez no lo van a mover de manera de pensar. Usted tiene una convicción, no lo van a mover de su manera de pensar, pero sí usted va a mostrar que no tiene argumentos para convencer a las personas de lo que usted profesa, ¿verdad? Por eso es necesario, amados hermanos, de que nosotros debemos de estudiar la palabra. Necesitamos estudiar la palabra. Lo hemos enfatizado. Las predicaciones son excelentes, nos animan, especialmente cuando son de jubileo, cuando son de entusiasmo, cuando son de fe, de confianza, nos animan. Pero
hemos dicho de que solo predicación no nos va a dar el conocimiento ni el crecimiento espiritual. Por eso es necesario que nosotros aprendamos, especialmente esta carta que Pablo escribió. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener herramientas y debemos demostrar una capacidad para poder explicar a las personas qué es lo que dice la Biblia respecto a la salvación. ¿Por qué necesitamos la salvación? ¿Qué pasa si no recibimos la salvación? ¿Quién es el que otorga o el que da la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? Todo eso son cosas que nosotros debemos de saber para responder a aquellos que traen preguntas cauciosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario, amados hermanos, que nosotros como creyentes tengamos claro en qué consisten los fundamentos de este evangelio. Porque cuando usted se lo presenta a alguna persona, tal vez sea corto de palabras, tal vez su lírico no sea refinado. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios está diseñada para hablarle en un lenguaje sencillo y alcanzar a todas las personas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le hablemos de la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar convencidos nosotros mismos para poder convencer a los demás a través de lo que dice la Escritura. Porque no es nuestro léxico refinado, ni nuestra oratoria la que convence, ¿verdad? Porque el que convence al pecador es el Espíritu de Dios mediante la palabra. El problema, amados hermanos, que muchas veces hoy tenemos es que muy pocas personas tienen el conocimiento amplio del Evangelio. ¿Por qué? Porque se han limitado a estudiar, a profundizarse en la palabra. Se han conformado a ser superficiales, estudiantes superficiales. Y debemos de salir de ese confort, porque nosotros tenemos que desarrollarnos como cristianos en conocimiento, en sabiduría. Entonces, una de las cosas es de que tenemos que tener un amplio conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque a raíz de eso, la obra de evangelismo se hace lenta y se hace débil por la falta de conocimiento. Y hay muchas conversiones superficiales. Porque a la gente se le dice, levante su mano todo aquel que quiera recibir a Cristo, bajo una emotividad o lo que sea, y la gente se le ha enseñado de que ya levantando la mano, ya recibió la salvación, y se va tranquilo, vive su vida como quiere, porque eso es lo que se le enseñó. Pero la gente en sí no entiende en qué consiste la salvación, y por eso es que nosotros somos los responsables de explicarles que es un proceso, que el levantar la mano, el confesar, es un proceso, es un inicio, pero que la salvación no es el todo en la acción que estamos haciendo. Entonces, hoy vamos a estudiar esta parte de la carta de Romanos, que fue escrita con un propósito. Pablo escribió esta carta con el propósito de enseñar, de capacitar a aquellas iglesitas que estaban en Roma, lo que hoy llamamos células. Acordémonos de que
la iglesia de Roma no fue fundada ni de Pedro ni por Pablo. Fue fundada por aquel grupito, aquel grupo que llegaron a la fiesta de Jerusalén, el día de Pentecostés. Y la semilla, o sea, la palabra, ellos la llevaron a Roma. Y luego allá, cada quien se fue a su lugar donde vivía. Y así fue como nacieron un montón de iglesitas. Y Pablo escribe esta carta para profundizar en su capacidad a cada uno de estos grupos. Porque eso es lo que hemos encontrado. Que la iglesia de Roma fue fundada por ese grupo de iglesias pequeñas que habían en Jerusalén. Entonces el propósito de la carta, amados hermanos, era circular esta carta para todas aquellas iglesitas pequeñas y que de esa manera se preocuparan en progresar espiritualmente, en capacitarse. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la esperanza de llegar y él no quería llevar gente que no estuviera capacitada a presentar el evangelio. Por eso él envía la carta adelante con la esperanza de que al llegar ese grupo de hermanos estuvieran capacitados para poder investir y poder empezar la obra de evangelización. Que estuvieran listos, preparados para hacer el trabajo. Pero ahora vamos a entender un punto. Vamos a hablar únicamente de un punto, que como propósito es la obligación, amados hermanos. La obligación, la responsabilidad que tenemos nosotros de evangelizar, de predicar el evangelio. Ese es básicamente el punto de la enseñanza de Romanos. Tenemos que tener como propósito, como punto principal, que en toda la carta escrita por el apóstol Pablo está el énfasis de la responsabilidad que usted y yo tenemos de predicar el evangelio. Entonces, porque todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos esa responsabilidad. Punto número 1. Y este es el primer punto. El evangelio de la gracia es de origen divino. En el punto número 1. Es de origen divino y procede de Dios. Entonces veamos, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos que Pablo está listo ya para capacitar personas y su meta es que los creyentes se capaciten para que se matriculen en su seminario online de Pablo. Porque nos va a enseñar en esta tarde el propósito del evangelio y el fundamento del evangelio y la obligación de predicar el evangelio. No se extrañe de que todo el libro de Romanos habla de eso, de salir del confort, de la responsabilidad que asumimos cuando entregamos nuestra vida a Cristo. El Señor enfatizó, y Pablo lo enfatiza, nuestro trabajo es predicar el evangelio. Los servicios, los cultos en las congregaciones son hermosos, son llamativos, son alegres. Recibir la palabra de la predicación es hermoso, pero hemos sido llamados a ir a predicar el evangelio allá afuera. Y para eso nosotros necesitamos estar capacitados. Y Pablo comienza diciendo, ¿verdad? En el versículo 1, Pablo, acuérdese que Saulo era la traducción del hebreo. Luego dice, siervo de Jesucristo. Veamos, la palabra siervo, amados hermanos, en el griego es doulos y significa esclavo. Entonces, cuando Pablo dice,
Pablo, siervo de Jesucristo, está diciendo, yo no soy un hombre libre, yo soy un esclavo de alguien. O sea, yo soy un doulos, que significa esclavo. Esclavo que pertenecía a otra persona. Por lo tanto, no tenía derecho de hacer uso de mi derecho, valga la redundancia, de su voluntad, por lo que Pablo está diciendo de que su voluntad y su vida le pertenecen a Jesucristo. Por eso en el versículo cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque él era un doulos, un esclavo de Jesucristo, un siervo de Jesucristo. Ya no contaba la voluntad de Pablo, sino la voluntad de Jesucristo. Usted y yo debemos de admitir de que nuestro derecho terminó cuando inició el derecho de Jesucristo. Que su vida pertenece a Jesucristo. Y que Jesucristo no solamente es el Salvador, sino también es nuestro Señor. Déjeme decirle que este punto es muy importante, amado hermano. Es muy importante que usted trate de mantener este punto en su mente. ¿Por qué? Porque a Cristo se le ha restado el señorío. Le hemos quitado el señorío a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque muchos reciben al Salvador, pero no reciben al Señor. Así como lo oye, le cuento una experiencia. Cuando era maestro de escuela dominical, entramos en este punto. Una familia que tenían un poquito de dinero, le daban regalitos al pastor. Y entramos en este punto. Y yo enfaticé esto, de que Cristo era nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces la hermana brincó y dijo que ella había recibido a Jesucristo como su Salvador. Y la metida de pata del ministro fue, eso ni los grandes teólogos lo han definido, de que a Jesucristo hay que aceptarlo como su Señor y como su Salvador. Un tremendo error, porque la palabra nos enseña, y déjeme decirle que había sido director de un instituto, y salió con una metida de pata tremenda, porque aquí la palabra de Dios enseña de que el señorío de Cristo, tenemos que indagarnos cuál es el señorío de Cristo. Porque le digo, nosotros recibimos al Salvador, pero no queremos recibir al Señor, porque el Señor es el que ordena, el que manda, el que exige, el que pide cuentas. Y no queremos nosotros que sea el Señor el que nos pida cuenta. Queremos recibir los beneficios, las dádivas de Jesucristo, del Salvador, del Redentor, pero no queremos aceptar al Señor. Y el Señor es nuestro Señor. Por eso el creyente debe de saber, amados hermanos, que hay un Salvador, pero que también es nuestro Señor, y que el Señor nos salvó, pero no solo para que nosotros vayamos a la congregación el día domingo, o nos salvó solamente para ser salvos. No, nos salvó con un propósito, nos salvó para que seamos siervos de Él, para que seamos un duolo y que seamos esclavos de Él. Y ahora usted tiene un dueño. Usted y yo le pertenecemos a Jesucristo. Ya no podemos mandar nosotros en nosotros mismos.
Porque no somos libres, no somos independientes. Nosotros tenemos un dueño que pagó un precio de sangre y ese dueño es Jesucristo. Y como nuestro Señor tiene señorío. Por eso somos responsables de velar por los intereses de ese alguien. Cuando usted se preocupa por los intereses de su Señor se va a preocupar por usted. Vea, los esclavos tenían techo, tenían comida, no les faltaba nada. ¿Y qué hacían ellos a cambio? Cuidaban los intereses de su amo. Por lo que Pablo dice, siervo de Jesucristo. Hoy en día hay muchos creyentes, como dije, que solo quieren tener al Salvador, quieren tener al sanador, quieren tener el proveedor, quieren tener el libertador, pero no quieren tener al Señor. Entonces, estamos negando el señorío de Cristo en nuestra vida. Y tenemos que entender qué significa señorío. El señorío de Cristo es que su casa, su familia, su trabajo, su carro, su negocio, sus hijos, todo es de Él. Usted y yo no tenemos nada. Ese es el señorío de Cristo. Usted no puede decir, yo no puedo decir, esta es mi casa. No, esta casa nos la dio Dios, nos permitió tenerla Dios, pero esta casa es de Él. Usted tiene su negocio, no puede jactarse y llenarse la boca de decir, mi negocio. No, no es su negocio, es el negocio de Cristo. Porque todo le pertenece a Él. La Biblia nos enseña en Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Note usted, amado hermano, que ahí están las dos palabras. Si confesares con tu boca. Ya hemos explicado y enseñado anteriormente. Ya sabemos que en este pasaje, en este texto, la palabra confesar es homologueo y significa confesar con tu vida, con su testimonio, aunque sea mudo, que Jesucristo es el Señor. Y eso es una evidencia, amados hermanos, de que usted es salvo. Cuando usted confiesa a Jesucristo con su vida, con su testimonio, con su manera de ser, usted es salvo. Es muestra de que usted es salvo. Por eso, muchas veces, supuestamente, pasan al frente a hacer confesiones de fe y luego se van. Ya no los mira usted en la iglesia. Y otros que murieron. Y los dolientes dicen, lo bueno es que confesó al Señor. Juzgue usted de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, del texto que acabamos de mencionar. Cuando la gente dice, lo bueno es que confesó al Señor. Pero, amado hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso cuando el Señor dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento, no es confesar con su boca. No se trata de confesar con la boca, se trata de confesar con la vida. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted tiene que ver, amado hermano, ese detalle. No todo el que me dice, esta palabra dice en el griego, significa lego, L-E-L-E-G-O. Lego, y significa decir
del diente al labio. O sea, que lego es decir algo y vivir otra cosa. Por lo que el Señor, cuando dijo, no todo el que me dice del diente al labio, Señor, Señor. Yo espero que me esté entendiendo. Porque la palabra aquí es clara. Dice, esa palabra en el griego es lego. Significa decir del diente al labio. El griego original. Eso es lo que significa. Entonces, cuando Jesús dijo, no todo el que me dice del diente al labio, ¿ok? Y esto es una de las cosas fundamentales que nosotros como cristianos tenemos que entender del Evangelio. Porque nosotros somos dadivosos, le damos esperanza a toda la gente, pero la esperanza está en Cristo. Cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo al plan que Dios dejó estipulado. No es el que dice Señor, Señor. No es el que antes de morir confiesa. No, la Biblia dice de que tiene que confesar con su vida, con su testimonio, porque muchos viven su vida de un lado para otro y ya cuando ya van a estirar los piecitos, entonces. Pero eso lo juzgará Dios. Pero la Escritura enseña de que usted y yo debemos de capacitarnos, amados hermanos, para poder salir y enseñar a los demás. Porque Pablo, a través de esta carta, Dios nos va a enseñar que el Evangelio no se trata de decir que uno es algo, sino de demostrarlo. Por eso Santiago es enfático también. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. No es el decir yo soy, sino el mostrar que verdaderamente somos. Que verdaderamente hay alguien que está dentro de nosotros, metido en nuestro corazón. Y que hay un cambio de vida en nosotros. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 46. Cuando dijo el Señor, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Nota usted de que no se trata de decir Señor, Señor, sino de vivir, de demostrar con la vida de que Él es nuestro Señor? Por eso dije, muchos no quieren al Señor porque se les ha enseñado que con una confesión de boca, y como volvemos al original, decir de diente a labio, con una confesión de diente a labio, ya nosotros ya lo llevamos al cielo. Y cada quien va por su camino, viviendo su vida como antes. La única diferencia, que ahora van diciendo, la tengo, pero no tienen nada. Están engañados. De acuerdo a la palabra, al trasfondo de la palabra y al trasfondo de la carta de Pablo, están engañados. Y muchas veces están engañados porque nosotros los hemos llevado al engaño. Usted levante su mano y ya de hoy en adelante la salvación es suya. Entonces, estamos poniéndonos que nosotros somos más justos que Dios porque Dios ha estipulado el orden para llegar a la gloria. Déjeme decirle, amado hermano, que cuando Pablo escribe esta carta, la escribió para que se extienda y para que nosotros entendamos bien de que somos un duolo, un esclavo, o sea, que no vivimos nosotros para sí mismos, sino que vivimos para alguien más. Recordemos, cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, allá en Hechos 9:4, cayendo en tierra, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Pero en el versículo 6, Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mostrando el señorío. Y Pablo, humanamente, recuerden de que Pablo tenía señorío. Era un religioso, un fanático. Tenía señorío. Pero cuando él tiene el encuentro con Jesucristo, el señorío de Pablo sucumbió a las arenas. Y nosotros, aún después de haber entregado nuestra vida a Cristo, queremos seguir en caballo blanco, quitándole el señorío de Cristo, diciendo, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Nada es de nosotros, hermanos. Ni aún sus hijos. Ni aún sus hijos. Ahora tenemos muchos creyentes, pero pocos doulos. Creyentes hay a montón, pero siervos, pero esclavos que den su vida por el Señor, muy pocos. Y los que están no quieren compromiso. Se han conformado en ser mediocres, creyentes sociales. Ahora las congregaciones, algunas congregaciones, no todas, algunas congregaciones han llegado hasta el extremo de vivir un evangelio sociable. Un evangelio social que si llega un inconverso y se sienta en las sillas de atrás, luego cabecea porque se pregunta, ¿a dónde estoy? ¿En una iglesia evangélica o estoy en el supermercado? Porque el evangelio social que se practica hoy en día, que ya los hermanos han perdido la cordura cristiana, ya ahora se saludan como que están en el mercado. Hola, buenas tardes. Ese es el saludo que se alimenta dentro de las congregaciones, al menos aquí en Honduras. Porque viven un evangelio sociable. Hacen relajos antes de comenzar el servicio, como que están en las placitas. Ya no hay Dios le bendiga, hermano. Ya no hay un ósculo santo para saludarnos. Se saludan de lejos. Hi, como dicen los americanos. Hi and bye. Hola y adiós. Así está el evangelio sociable que se vive hoy en día. Hermanos, eso no es lo que hemos aprendido. Por eso Pablo escribe esta carta para instruirnos, para que nosotros nos demos cuenta cuán atrasados estamos y que debemos de prepararnos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y déjeme decirle que lo más gracioso es de que estos hermanos, de los que dicen hi and bye, de los que dicen buenas noches, hola, ¿cómo están? Estos hermanos son presumidos y son los que dicen la tengo y no tienen nada. En otras palabras, no tienen salvación. ¿Por qué? Porque se les enseña mucho que es más importante la cantidad que entre a la congregación, aunque no confiesen a Cristo con su testimonio, que la causa de Cristo. Nos interesa más que entre la gente, hacer el llamamiento. Levante su mano, el que quiera recibir a Cristo, levante su mano, o pase al frente, y ya pasa la gente, se quedan ahí. Y no entienden nada, pero nosotros les hacemos creer de que ya son salvos. Pero hay un orden, amados hermanos, y ese orden no lo puede cambiar ni usted, ni el pastor, ni nadie, ni ningún concilio, porque hay un orden bíblico. Es un proceso.
llamado a ser apóstol. Quiere decir que el llamamiento fue divino porque Dios lo llamó. No lo llamaron los hombres. No lo llamó el concilio. No le dijeron, Pablo, desde ahora tú vas a ser el apóstol. No. No fue así. Pablo no fue puesto por los hombres. Porque en Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo les repite, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que le resucitó de los muertos. Tremenda palabra. Porque en Gálatas 1:17 dice, no consulté a carne ni sangre, o sea, que no tenía que andar mendigando ni viendo si los líderes religiosos del concilio le daban una credencial para poder predicar el evangelio. No, señores. Y tristemente, aquí, hablo porque vivo aquí en Honduras, son unos concilios de ignorantes, porque creen que únicamente los que tienen un carnet de su concilio son los que están aptos para ir y predicar el evangelio. ¡Qué ignorancia más grande! Y esos son los apóstoles de aquel. Yo no necesito una credencial para predicar el evangelio. Yo recibí el llamado de Dios, no el llamado de ustedes. Por eso hay pastores que se venden al concilio y que se sujetan al concilio. Pero yo no recibí el llamado de ninguno de ustedes. Yo recibí el llamado de Dios. Por lo tanto, yo no necesito credencial ninguna de ustedes para predicar el evangelio. Y yo predicaré el evangelio donde Dios me diga, donde Dios me ponga, le guste a quien le guste, no me interesa. Porque Dios me dio un llamado para predicar su palabra, no para tener contento a un montón de imberbes que se ponen como apóstoles y quieren tomar el control de la iglesia. No, señores, yo no me vendo. A mí Dios me sostiene. A aquellos que tienen que mendigarles a ustedes, esos dependen de ustedes, pero no de Dios. Por eso muchas veces hoy en día los hombres quieren ser apóstoles o profetas, pero no quieren ser evangelistas, no quieren ser misioneros porque les tiene miedo. Le tienen miedo de ir a las montañas a que los piquen los zancudos. Quieren estar en el aire acondicionado, en un escritorio, tomando café, haciendo chistes estúpidos. Estamos en el versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Póngame atención en esto. Cuando se está con el micrófono, ese micrófono fue apartado para transmitir, pero fue apartado únicamente para transmitir el mensaje. Las bocinas fueron apartadas para que se escuche lo que se está predicando. Esto fue apartado para reclinar la Biblia, para tener el bosquejo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Pablo fue apartado específicamente para predicar el evangelio y él tuvo que someterse a las limitaciones, a los límites. O sea, le pusieron límites a Pablo y él debía de vivir dentro de esos límites, porque dice apartado para
¿Para qué fue apartado usted? ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, id por todo el mundo? Id. Porque hemos sido apartados, seleccionados para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas. No hemos sido apartados únicamente para recibir la promesa de la salvación. Hemos sido apartados para predicar el evangelio de Jesucristo. Fuimos llamados para ir y llevar el mensaje del evangelio y decirle a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque muchos están sentados con sus pompis ya cuadradas, que no salen de la congregación, no salen de su casa a evangelizar, porque dicen, pero es que yo no sé, a mí no me han enseñado a evangelizar. No se preocupe, que no es usted el único. Hay muchas congregaciones que los líderes son inefactos, no le enseñan, no se preocupan. ¿Cómo va a ir a predicar la gente? Pero usted no se preocupe, usted memorice Juan 3:16 y con eso usted puede llevarle la palabra de salvación a una persona. No esté dependiendo que no hay comité de evangelismo. No se preocupe, que eso no existe acá. Porque es un evangelio sociable el que se vive y el que se practica. Y la otra cosa, resumiendo este punto, dijimos que el evangelio es de origen divino, viene de Dios y debe de ser predicado por personas llamadas por Dios para cumplir con la tarea. El segundo punto, el evangelio fue prometido en las Sagradas Escrituras. Versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando Pablo dice fue prometido, nosotros como lectores debemos de saber dónde dice, dónde están las promesas. Prometido, fue prometido. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el diablo mandó a matar a Abel porque pensó de que a través de Abel, la descendencia de Abel le iba a poner el pie en la cabeza. Pero recuerde, Satanás no tiene autoridad si usted no se la da. Por eso nosotros es necesario que nos mantengamos firmes, que nos preparemos, que seamos instruidos en la palabra. Repito y recalco, la predicación es hermosísima, pero la predicación es el mensaje de Dios a su alma. Y el estudio, la enseñanza es lo que nos va a nosotros capacitar intelectualmente, académicamente, para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros seamos mejores cristianos, con convicción, con firmeza. La segunda profecía, Génesis 49:10, la que habla del linaje que iba a venir, el Mesías, Jesús el Salvador. ¿Qué había prometido Dios? Que iba a venir el Mesías y que iba a dar vida eterna. Y la profecía se cumplió al pie de la letra. Por eso es que el creyente puede decir, palabra fiel y justa
es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este es el mensaje del Evangelio que el creyente debe de predicar. Este es. 1 Corintios 15. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Versículo 3. Que era del linaje de David. Literalmente quiere decir que era nacido de la simiente de David. Dios le había dado promesa a David. En 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, Isaías 11:1, usted los puede leer despacio y ahí va a darse cuenta de las promesas de Dios que había dado, de que Cristo iba a ser mencionado, reconocido como hijo de David. ¿Se recuerdan cuando el ciego Bartimeo, cuando gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Por qué cree que pidió misericordia? ¿Por sus ojos? ¿Por ser ciego? No, sino que en ese lapso de periodo de tiempo se había revolucionado de que todo aquel que era ciego, aquel que tenía discapacidades, lo mataban. Por eso Jesús, el Bartimeo, el ciego, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Okay? Lo que quiero dejar claro, amados hermanos, es que cuando habla de la simiente de David, está hablando que Cristo iba a entrar en la línea de David. Luego dice que era del linaje de David según la carne, lo que significa y quiere decir que en cuanto a su humanidad, ¿sabe por qué? Porque María era del linaje de David. María era descendiente de Natán, uno de los hijos de David. Y cuando usted lee la genealogía, usted encuentra que María era descendiente de Natán y que José, el padre adoptivo, está en la línea de Salomón. Eso lo puede ver en Mateo capítulo 1, Lucas 1, 30 al 33. Versículo 4. Dice el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que iba a confirmar de que Jesucristo era el Hijo de Dios es de que Él iba a resucitar. Porque si Él no resucitaba, entonces hubiera quedado como un mentiroso. Y eso, porque muchos murieron, muchos que dijeron ser grandes profetas, Mahoma, Buda, murieron, pero no resucitaron. Pero el único que resucitó fue Cristo, y ese fue el sello del pacto y la comprobación final de que es el Hijo de Dios. El cuarto punto. El Evangelio es proclamado por gente divinamente escogida. O sea, dicho a nosotros. Muchas veces nosotros no nos imaginamos el llamamiento que Dios nos ha hecho, hermanos. Porque nos cuesta aceptar de que en manos de Dios nosotros podemos y somos instrumentos para honra. Y otros se niegan a aceptar porque les da vergüenza. Ponen excusas. Y otros que esperan únicamente que en las congregaciones digan el comité de evangelismo. No hay comité de evangelismo. La iglesia en total ha sido llamada para predicar el evangelio. Pero ahora se refugian en las congregaciones. El comité de evangelismo, y salen 8 pelones. Y hay unos que se van allá,
a media cuadra del grupo. Y dicen, como dijo la mosca encima del buey, vamos arando. Porque les da vergüenza predicar el evangelio. Entonces, tenemos que aprender, amados hermanos, a predicar la palabra de Dios. Versículo 5, cuando dice, y por quien recibimos la gracia, o sea, que no había nadie más por el cual Dios diera su gracia y el llamamiento, solamente por Jesucristo. Ni Abraham ni Moisés, nadie tenía la capacidad para darnos la gracia de Jesucristo. Para obediencia. El evangelio que Pablo predica no era levanten sus manos los que quieren aceptar a Cristo. Ya son salvos. No. Pablo desde ese punto señala que la gente tenía que tener una demostración de su fe y un cambio de vida. Un cambio de vida. Es el mismo mensaje de Cristo. O sea, de que no estamos cambiando nada. Yo solamente le estoy expresando lo que la palabra de Dios dice. Pablo muestra, Santiago nos muestra que no únicamente por decir, no, tenemos que mostrar. Y Pablo dice que debe de haber un cambio de vida, una demostración de su fe. El mismo mensaje que Jesús dio, por sus frutos los conoceréis. Pero hoy en día, alguien dijo que los cristianos parecemos árbol de Navidad. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta llevar frutos artificiales. Pero Dios no quiere frutos artificiales. Dios quiere que nosotros trabajemos. Dios quiere que de nosotros salgan frutos reales, frutos vivos, frutos dignos de arrepentimiento. Quiere que seamos árboles con frutos reales, bien plantados. Versículo 6b dice que debemos de predicar el evangelio en todas las naciones por amor a Él. Y ese es el mandamiento, ese es el mandato. Usted no predique para el pastor, usted no predique para el hermano, usted predique para el reino de Dios, porque hemos sido llamados para llevar las palabras de vida eterna allá afuera, para engrandecer el reino de Dios. Cuando dice entre las cuales, en el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aquí está hablando, amados hermanos, del versículo 5. De las naciones, las naciones de las que habla el versículo 5, que somos llamados por Jesucristo. Versículo 7, llamados a ser. En el griego dice, aquí en la Biblia dice llamados a ser santos, pero el original griego dice llamados santos. No dice llamados a ser, porque ya somos santos. Cuando somos salvos, viene la santidad a nosotros, viene el llamamiento. No por la santidad que nosotros practicamos al no pecar. No, el no pecar son adornos para nuestra salvación. Haga de cuenta que usted tiene una toga blanca, su santidad, su salvación. Cuando usted deja de pecar, eso viene y se pone en su toga como una flor, como una estrellita. Esos son adornos de su salvación, pero no es el todo. Por eso, no es la santidad que nosotros practicamos, sino que es la santidad dada por Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo con todo nuestro corazón, fuimos santificados, fuimos
apartados. Por lo que el medio de su salvación es la fe que usted puso en Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Versículo 7. Terminamos. Continuaremos la próxima semana con el versículo 8. Vamos a orar. Y yo deseo con todo mi corazón de que el Espíritu traiga esta palabra, la ponga en su mente, en su corazón, y usted lea la Biblia para que usted pueda comprobar que lo que le hemos dado en esta tarde viene de aquí. Yo solamente soy un portavoz y el Espíritu Santo es el que aplica la palabra. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios me ha enseñado que yo haga mi trabajo y el Espíritu Santo va a ser en él. Hace cierto tiempo yo hacía mi trabajo y yo quería hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y no era así. No era así. Porque cuando el Espíritu Santo aplica, no lastima. Y pone un bálsamo refrescante para sanar cualquier dolencia, cualquier dolor, cualquier tristeza. Yo ahora me limito a decirle lo que dice la palabra. Y el Espíritu es el que va a tratar con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Mi buen Dios, gracias, Señor. Tu palabra ha sido enviada. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, la administre conforme a nuestra necesidad, pidiéndote, Señor, que permitas que esta palabra, Señor, sea sembrada, germine, y que por medio de esta palabra, Señor, entregada en esta tarde, podamos aprender cuál es el llamado que tú nos has hecho a nosotros. ¿Para qué nos tienes aquí en la tierra? Que no nos has dejado únicamente para ser miembros de un club social, que nos has dejado para que nosotros salgamos y prediquemos las buenas nuevas de salvación, porque tú quieres que el reino de los cielos sobreabunde con las almas que nosotros vamos a ganar. Por eso te pedimos, oh Dios, en esta tarde, que permitas, mi Dios, esa sensibilidad en cada uno de nosotros, que podamos pensar, Señor, de que necesitamos capacitarnos, necesitamos prepararnos para poder hacer el trabajo de la mejor manera posible para la gloria tuya. Padre, bendice a cada uno de los que van a escuchar el mensaje, de los que lo están escuchando, bendícelos grandemente, toma control de sus emociones, de sus enfermedades, de las enfermedades, de sus dolores. Permite, Señor amado, de que cada uno se refugie en tus brazos para que recibamos el consuelo a través del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias y te pedimos que bendigas una vez más a cada uno, cada familia representada, para que podamos salir adelante y podernos preparar, Señor, para servirte mejor. Gracias por la oportunidad y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Si Dios permite, nos estaremos viendo el domingo a las 3 de la tarde.